JC Press Comunicaciones presenta Palabra de Mujer, un grito al unísono para que lo escuchen todos. Palabra de Mujer, para luchar por los derechos y el empoderamiento de las mujeres. Palabra de Mujer, con la conducción y producción de Roxana Gutiérrez Salazar. Dirección y producción general, Javier Cárdenas Matos. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse. Amigos de Palabra de Mujer y la 97 Digital, es un placer estar nuevamente con ustedes. Hoy con el programa Palabra de Mujer le damos la bienvenida. Como siempre me acompaña mi amiga y compañera Violeta Oliveros. ¿Qué tal, Violeta? Gracias, Rosana. Ahí estamos todavía con una semana, pero súper, como se dice, no solo crisis política, sino también muy preocupados por todo lo ocurrido, ¿no? Porque nuestro país vislumbra otros avatares que nos esperaba pues hace un mes, ¿no? Difícil. Gracias, Rosana. Claro, Va a ser un gusto compartir. Entonces, ¿no? Una semana de confusión, ¿no? Que hemos sido testigos de decisiones dudosas que carecen de legitimidad constitucional, ¿no? Testigos de caprichosas interpretaciones y la falta de respeto a la Constitución, y porque uno no sabemos, no la leen y la quieren cambiar, ¿no? Y sobre todo esta revocatoria, ¿no? Del mandatario del presidente, Así ¿no? De la es, bien, República. así es, Ros. Estamos en una situación de coyuntura, quizás de un quiebre que nuestro país requiere un cambio real, urgente, estructuralmente, ¿no? No es una crisis superficial, creo que lo hemos sentido estos últimos días, y ya lo requiere. Siempre decíamos que las estructuras de Estado son importantes, el trabajo articulado, la coordinación plena con objetivo de país, pero vemos que en estos tiempos solo han tenido la función de ataques, de confrontación y por algunos intereses de grupo, personalistas, que nada bien hacen a la sociedad peruana, ¿no? No, y claro, y el ciudadano ha expresado pues su mal sentir, ¿no? Tenemos una crisis realmente de representación, una ciudadanía insatisfecha que evidentemente nos va a perjudicar o ya nos está perjudicando, cuando supuestamente teníamos la esperanza tal vez de tener un refrote después de todo lo que nos estamos pasando, ¿no? Durante la pandemia. Ha sido realmente un golpe muy duro para todos. Y bueno, además de que, bueno, ahora ya tenemos nuevos ministros, ¿no? Dentro de ellas 7 mujeres, ¿no? Y bueno, una de ellas es María del Carmen de Reparaz Zamora, que es ahora ministra de la Cultura, ¿no? Que ha sido, bueno, viceministra de Turismo de Ministro en agosto de 2014. Tenemos a María Magdalena Seminario Marón, ¿no? Que ella es también de la Universidad de Piura, y bueno, tiene una amplia experiencia laboral en el sector público. Tenemos a Patricia Teulet, ¿no? Economista de la Pacífico. Tenemos a otra, un rostro nuevo, ¿no? La abogada Lisette del Carmen Rojas Sánchez, que asume el Ministerio de Ambiente. Otra mujer, Delia Muñoz Muñoz, abogada formada en la Universidad Católica. Y bueno, y otra mujer, Hilda Sandoval Cornejo, que también está asumiendo la cartera de Ministra de Vivienda. Y por último tenemos a Franca Deza Ferreira, ¿no? Esperemos que, bueno, sigan realmente la agenda y nos dé un poco de estabilidad, ¿no? En toda esta coyuntura. Así es, Rosana, pero yo no sé si esa estabilidad en realidad para la que hemos estado viendo en las calles, creo que es un gabinete, podemos decir, como que un poco reciclado, ¿no? Y además con una representación de personas muy conservadoras. No habíamos tenido en estos últimos tiempos ese tipo de gabinete muy conservador. Acá en el país creo que lo podemos llamar ultraderecha. Entonces también sus representaciones tienen un prejuicio para la sociedad, porque al final de todo lo que se quería es que en este tiempo, ¿por qué tanto el apuro de los 5 meses? ¿No? De los 5 meses de sacar a un presidente que para nosotros, la mayoría,
no tiene legitimidad ni tampoco tiene legalidad, ¿no? Entonces eso es un poco discutible, porque el artículo 113 que dice de la Constitución, la traducción expresa no lo hay como para vacar. Simplemente dice por incapacidad moral permanente, y eso es una interpretación más física o psicológica, la incapacidad o la discapacidad. Entonces, creo que eso debería haber resuelto lo más antes el Tribunal Constitucional, pero una reacción tan tarde que recién lo van a evaluar el día 18, ¿no? Por una demanda competencial. Así es, ¿no? Realmente nos ha tomado estamos muy golpeados, pues. Yo creo que todos los ciudadanos, bueno, todo el país se ha levantado ya, en protesta, ¿no? En su malestar por esta situación. Y bueno, Violeta, y todo este panorama que estamos, viviendo nos ha traído, pues, ¿no? Repercusiones no solamente económicos, políticos y sociales, ¿no? Y dentro lo económico que podemos hablar, que es que el Banco Central de Reserva, pues, he informado, pues, que ya va a revisar sus proyecciones económicas para el cierre de este año, ¿no? Eh, Será, pues, la primera evaluación del PBI que se realizará en un ente monetario tras la crisis política generada a raíz de la vacancia de Martín Vizcarra y la asunción de Manuel Merino, ¿no? Estos reportes de inflación, de proyección de crecimiento económico del país, se dará en curso ya a finales de este mes. Y bueno, y el BCR, pues, que proyectó para este año una caída de 12,7 en lo que es el PBI, ¿no? Por el impacto de la cuarentena y por el confinamiento por el COVID-19, se repuntaría que en el 2021 pues solamente habría un crecimiento de 11%, ¿no? Entonces, todavía esperemos hasta fin de año para ver cómo se dicen los números y indicadores para poder nosotros analizarlo. Y bueno, se sigue, pues, tenemos más indicadores, ¿no? Uno de ellos, en el caso, por ejemplo, de vivienda, ¿no? Ahora que habla más sobre el cumplimiento de un artículo 76, ¿no? Donde realmente las empresas que se dedican a este rubro, pues, tendrían que ser un poco más, tener más publicidad, ¿no? Por el caso de que muchas de las personas adquieren una vivienda y son consumidores que no son, o sea, gente que consume este producto, pero que no queda satisfecho con la atención que da la empresa, ¿no? Y bueno, por otra parte, también el Ministerio de Vivienda pues estandariza requisitos pues para reactivar obras que se han paralizado, ¿no? Y ahora con esta contienda se tiene pues 7 proyectos de saneamiento urbano, ¿no? Y en este caso para reactivar Cusco, Piura, Lambayeque, San Martín y Loreto. Bueno, y hasta la fecha solamente hay 6 unidades ejecutoras, ¿no? Y bueno, y la SBS pues da como que un esquema de garantía para operaciones que se realizarán a tasas menores y hasta por 36 meses. Eso hablamos en la reprogramación de créditos de consumo, ¿no? Y bueno, ahora con la nueva cartera de ministro de Economía, pues se observa que hay una ley de nuevo control previo de fusiones de empresas, ¿no? Que es un tema que realmente ha quedado pendiente y que se le está pasando pues a que Indecopi pueda controlar este oficio de cualquier función empresarial que también está, como se dice, en cartera y en observación, ¿no? Y bueno, también el ministro pues fortalece y mantiene, como se dice, la estabilidad en el tema de lo que es la fortaleza fiscal. Y bueno, Violeta, esto es en cuanto al panorama más o menos económico. ¿Tú qué nos tienes preparado para el panorama político? Bueno, Rosana, como decíamos hace un momento, creo que de sorpresa cogió a todos los peruanos este segundo pedido de vacancia que ha sido efectuado, y no solo sorpresa para los peruanos, sino para el propio presidente. Me parece que bajo la mesa había compromisos que no alcanzaran a los votos necesarios, pero fue histórico que superaron casi los 100 votos, 105 votos a favor. Y en esto se han prestado mucho pues esa componenda en las bancadas, ¿no? Y ya sabemos los intereses, este grupo normalmente es para, ahora con todo lo que están haciendo, es para bajarse todo lo que ha hecho SUNEDU, porque cada uno tiene un interés
de Educación, ¿no? Y la SUNEDU, de que lo vienen queriendo interpelar al ministro cada vez, ha sido difícil de que tuerzan el brazo en ese sentido, como es un ente fiscalizador y a muchos no ha dado la licencia correspondiente, como por ejemplo la Garcilaso, que está observado, Telesub y otros. Entonces, yo creo que ese interés de grupo ahora nos lleva a esta crisis política, donde el Congreso destituye a Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente, ¿no? Por supuestamente recibir los $630,000 en sobornos por obras de infraestructura. Nadie dice que no se le juzgue. De hecho, tiene que ser juzgado y si es posible, si se merece una prisión, que sea después del 20. Pero sin embargo, han apresurado y ahora se están dando cuenta que la población les va a hacer pasar la factura y creo que estos partidos no tengan aceptación en estas elecciones ya que se avecinan. Porque al inicio creo el presidente Vizcarra dijo en su momento que habían dos partidos que querían que posterguen las elecciones, porque no se veían, de hecho, fortalecidos dentro de los partidos como para ganar en estas elecciones del 2021. Entonces, esta decisión que ha generado en realidad protestas contra el nuevo gobierno, que es encabezado por Manuel Merino como un presidente usurpador, porque eso es lo que el 70% de la población está muy fastidiada e indignada. Además, en esta decisión o el debate que nosotros hemos estado analizando toda esta semana, que lleva muy difícil a la situación política en el Perú, ha nombrado, mira, a 3 presidentes en 4 años. Histórico, que nunca había pasado esto. Y las razones, ahora últimas, es por la decisión a Martín Vizcarra. Esto está trayendo como muchas consecuencias, no solo crisis política, sino también que la crisis política justamente refleja como resultado la crisis económica. No van a invertir cuando un país no tiene la seguridad jurídica. Nos hemos convertido en un país bananero, que presidente va y presidente viene, y solo con un WhatsApp tú puedes sacar a un presidente. Eso no corresponde. Creo que tiene que haber una madurez de la clase política. Y ahora este gabinete que representa a los más conservadores, ¿a quién representa? A los grupos de poder que han estado en realidad como el mismo premier, que ha sido y hasta hace poco abogado y defensor de Luna. Y Luna es pues el dueño de la Telesub. Entonces sabemos, tras de eso hay una jugarreta de intereses. Nuestro país, con estos últimos días que ha habido movilización, seguirá en movilización. Creo que es necesario que si se ha movido el árbol y las frutas han caído, de hecho que va a aparecer un capitalizador de este sentimiento de indignidad, de molestia. Ojalá que no sea algún caudillo o algún politiquero, pero sí necesita necesita ser conducido por un líder que le aglutine las necesidades de toda la población que queremos un cambio estructural. Ese cambio estructural viene por el nuevo cambio de la Constitución mediante una asamblea constituyente. Ojalá que esta situación llegue a un buen puerto y no haya una convulsión por la represión, además muy salvaje, se podría decir, de la Policía Nacional. No están en realidad ellos por su propia iniciativa, sino vienen a mandato de un superior. Creo que las autoridades tienen que tomar en cuenta y también mucha vigilancia, si es que no tenemos la seguridad jurídica, es que la vía internacional debemos acudir. Y sabiendo que el TC va a haber la demanda competencial el día 18. No sé, nosotros a veces cabe la posibilidad de pensar que puede declarar inconstitucional esa vacancia y se retome nuevamente al estado anterior. Aunque eso es bien difícil y creo que para el presidente Vizcarra lo mejor que ha sido para él personalmente por su tranquilidad de él y su familia es estar ahora en su casa y que ya se ha puesto a derecho ante la fiscalía, ¿no? Entonces, muy difícil nuestra situación y el bicentenario nos coge pues realmente no preparados, con mucha crisis, no solo política, sino económica, con una emergencia sanitaria de esta pandemia que nos toca convivir. Estamos viendo que está disminuyendo, pero tampoco podemos ir a la seguridad que ya no hay. Hay que tratar a la población de todavía mantener en alerta, cuidarnos mucho, porque como está este gobierno aún es crítico, no sabemos si los hospitales van a estar al acorde también de la necesidad de la población si es que se viene la segunda ola. Es bueno en cuanto podemos analizar el tema del panorama político, Rosana.
Así es, ¿no, Violeta? Como tú dices, intereses de grupo para bajarse su NEDU, ha sido difícil esta situación y que nos está llevando pues a una crisis política, ¿no? Esperemos pues, vamos a seguir analizando estos temas. Tenemos todavía hasta el próximo año porque que vienen las elecciones. Y bueno, Violeta, una nueva ministra de la Mujer. A ver, Leslie, coméntanos, bienvenida. ¿Qué tenemos para esta coyuntura que ha estado tan movida? Sí, ¿cómo están, compañeras? Hola, y a todos nuestros oyentes, un saludo para todos. Bueno, sí, esta semana ha sido muy movida con todo lo acontecido en nuestra política peruana, que al final les afecta a toda nuestra sociedad, ¿no? Tenemos toda esta serie de acontecimientos que están remeciendo a nuestro país. Justamente, compañeras, una de ellas es que tenemos a una nueva ministra, como le venía comentando Roxana. Se trata de Patricia Teulet, hablando un poco de esta nueva ministra, el nuevo cargo que ocupa ella. Formó parte del gobierno del expresidente Alejandro Toledo. Fue designada en agosto de 2001 como viceministra de Economía ministra de Economía, cargo que ocupó bajo la gestión también de Pedro Pablo Kuczynski en el Ministerio de Economía y Finanzas. En el 2002 renunció y regresó a la Sociedad de Comercio Exterior. Y en el 2012 fue directora general de Aporte de Desarrollo Sostenible durante 3 años. Y en el 2016 y por 2 años fue parte de la Comisión Consultiva del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Justamente ella también en el 2019 trabajaba como gerente general de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, lo cual esto último ha generado el rechazo por parte de la mayoría de la población, ya que si recordamos un poco, la CONFIEP propuso facilitar el despido de trabajadores en medio de crisis por coronavirus. Entonces, aquí va más que todo el rechazo a esta nueva ministra, ¿no? Así es, Leslie, ¿no? Bueno, tenemos una ministra con un amplio currículum y realmente esperemos pues que se reactive rápido y se trabaje rápidamente en estrategias a favor de la mujer, que es de suma urgencia, ¿no? Por todo lo que hemos estado nosotros conversando, ¿no? Dialogando acerca de la situación de las mujeres acá en nuestro país. Y bueno, y esta coyuntura pues nos ha afectado no solamente la economía, y vemos también que esta magnitud también ha impactado lo que es a los pymes. Para eso tenemos a Jacqueline Alguasi, que nos va a comentar más sobre este impacto. ¿Qué tal, Jacqueline? Bueno, sí, muchas gracias, Roxana. Es muy cierto, la coyuntura ha afectado tanto a los empresarios pymes y somos la mayoría, somos un 80% que somos pymes. ¿Qué tanto afecta? Uno es el tipo de cambio. Si te das cuenta, el día lunes estaba un tipo de cambio a 3.59, martes, miércoles subió, y si vemos por la cantidad de productos, afecta totalmente. Si tenías productos ya vendidos a un tipo de cambio en dólar, vas a perder. Pero lamentablemente no solo es el tipo de cambio, sino los inversionistas que estaban apostando en invertir en nuestro país, qué seguridad da en invertir y que realmente te devuelvan la plata. No, prefieren invertir en otros países. Otro que también preocupa y alarma a los empresarios pyme, si Martín Vizcarra tenía una proyección de trabajos en curso, ¿tú crees que el nuevo presidente realice y continúe así como fue Alan García, el tren eléctrico, que se le dio la gana después de 10 años, 15 años activarlo? ¿Tú crees? ¿Y cuánta paralización? Y también, si pensamos en la reactivación de la fase 4, los cines, los centros, ¿tú crees que ahora se va a activar? Mayor crisis. ¿Qué seguridad todo lo que está pasando? Y yo algo que también tomo y es como reflexión, a veces escucho mucho decir, no, el Congreso, ellos no nos representan. Lamentablemente sí nos representan. ¿Por qué? Porque yo también hago mega culpa. Cuando hubieron elecciones, yo voté por un voto en blanco, viciado. ¿Y qué hice con eso? Generé voto a la persona que tal vez en ese momento no estaba de acuerdo. Entonces, esto es una reflexión para todos y tomar conciencia, votar, no votar por votar, sino tomar conciencia por quién vamos votando, quién nos va a representar. Es lo que ahorita ha pasado. 105 votos representa todo nuestro país. No es posible. Escucho mucho hablar que dice, mi voto es cuando yo estuve ahí viendo al detalle, cuando votaba cada congresista, yo voto por mi región, porque no llegó la activa, no, ¿qué? O sea, yo digo, él no es la región, él no es el país. Entonces, tomemos conciencia de esto, afecta mucho, y lo que esperamos todos los empresarios y emprendedores pymes, esperamos que continúe, que no se paralice toda la gestión que ya estaba proyectada con las vacunas, con las inversiones, con las construcciones.
porque al paralizar, y también hay algo muy importante, y ahora he escuchado también que van a desembolsar para lo que es la FP, la ONP, que genera mayor endeudamiento. ¿Qué va a pasar? ¿Tú crees que, Roxana, un país, otros países nos van a dar estando sobregirados nosotros? No, nadie va a querer apostar con nuestro país. He escuchado, tenemos, mira, en 3 años, en estos tiempos, 3 presidentes que se han cambiado. ¿Qué seguridad da que alguien apueste, que nos empreste, mayor endeudamiento? No, va a generar una crisis total. O sea, esperemos que reflexionen todas las decisiones, porque a veces toman las decisiones apresuradamente y que esto de verdad que mejor, porque ya estamos a semanas de Navidad y todos ya se esperaban reactivarnos, pero esperemos que todo esto ayude a reflexionar y un voto de conciencia ahora que vienen las elecciones a abril, y esperemos que se cumpla la fecha establecida. Claro, Jacqueline, hay una brecha muy amplia, ¿no? Y sobre todo un divorcio entre la ciudadanía y el Estado, ¿no? A las personas que yo Exacto. escucho hablar no le interesa que el Estado o el país se venga abajo ya. Lo único que le interesa No, es tratar de recuperar su plata que luego ha puesto en la AFP o en la ONP. Ya no le interesa el vecino, ya no le interesa. Nos estamos volviendo, no sé, tal vez indiferentes, ¿no? Y como tú dices, Jacqueline, ¿no? Tenemos esa oportunidad para poder tomar conciencia, votar conciencia y poder cambiar la historia, ¿no? Y tienes razón, el dólar subió a 3,62, las especulaciones en los alimentos, ¿no? En estos productos de primera necesidad también han subido, ¿no? Y ya todo se está saliendo de control, como se dice, ¿no? No esperemos en las próximas semanas, de alguna u otra manera, se pueda, tal vez dentro de toda la inestabilidad, poder, ¿no? Estabilidad momentánea, moderada por lo menos durante estos meses hasta que se den las elecciones. Muchísimas gracias, Jacqueline, muchísimas gracias, Leslie. Violeta, ¿algún otro comentario adicional? Bueno, solo creo que Roxana tenemos que ver como ayer los chicos decían, ¿no? Creo que es una etapa distinta. Retrocedemos en cuanto a las protestas, pero creo que dicen que se equivocaron con la generación en el cual ahora el actuar es distinto, ¿no? Además, creo que hay que entender que la gente está un poco fastidiada, la salud mental también está un poco en parte cuestionada, que el Estado no hace nada. Y si algo decimos, por qué de las marchas, el por qué de esto, hay que sacar en conclusión la familia, ¿no? Así es, Violeta, ¿no? La salud mental, ¿no? Tan deteriorada y tan ya sin conciencia de la vida, sin conciencia nada, sin conciencia de la empatía, ¿no? Y estamos para reflexionar. Yo creo que los que somos de alguna manera jefes de hogar, que manejamos nuestra familia de alguna u otra manera, tenemos esa responsabilidad, ¿no? De tratar de protegerlos. Bueno, sí, gracias Violeta, gracias Jacqueline, gracias Leslie. Ya, y bueno, después de esta pequeña pausa, seguimos con Mujer Noticia. Cuando quieren logran lo imposible, saben que sus almas son indestructibles, nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar. No tienen miedo a caer. Y bueno, estamos de vuelta y ahora estamos con Leslie. ¿Qué tal, Leslie? ¿Qué nos tienes en este bloque de Mujer Noticia? Bueno, compañeras, sí, bueno, siguiendo un poco las noticias referentes a la mujer, tenemos que, como ya veníamos esta semana, teníamos la renuncia del gerente de prensa del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, Renzo Macei, tras comunicar que hay un intento de censura y manipulación de la cobertura informática de Perú, ¿no? Y bueno, ahora, teniendo este acontecimiento, tenemos 2 renuncias más. Estamos hablando de una de ellas, es de Susana Vaca, que ha decidido dimitir de la Comisión Consultiva Nacional de Cultura tras lo ocurrido esta semana. La cantante peruana comunicó que no quiere ser parte de este atropello a la fe, según ella comunica, y confianza pública de la democracia, y menos de las tropelias del actual autonombrado presidente, y menos a quien los acompañan, es lo que estoy citando, lo que ella ha comunicado en sus redes sociales. Y la otra renuncia que tenemos, lamentable, es de Sonali Tuesta, quien ha decidido dejar también IRPP, después de 20 años de trabajo como presentadora del programa cultural Costumbres, que es transmitido por la señal de TV Perú. Ella comunica también en sus redes sociales que ahora la situación es distinta a los años anteriores. Aquí cito un poco lo que ella comunica. Ella dice: un gobierno ilegítimo, sin equilibrio de poderes, con la libertad de expresión respondía con el uso desproporcionado de la fuerza,
con interferencias en la línea periodística del canal estatal para sacar de pantalla esas voces que no se quieren escuchar, se ha quebrado la democracia. Hay cosas que no son negociables. Bueno, muy lamentable lo que está ocurriendo en estas denuncias, sí, sobre todo grave lo que está diciendo la última de Sonali por la censura que está tratando de haber en este canal de Perú. Y bueno, vamos a ver cómo se da esto, ¿no? Y bueno, siguiendo un poco también con la coyuntura, compañeras, una madre ha denunciado que sus 2 hijas fueron víctimas de abuso y represión por parte de la policía durante justamente las manifestaciones que se estuvieron dando contra el actual presidente Manuel Merino en el cercado de Lima, siendo una de ellas una menor de edad, justamente la agraviada. De acuerdo a lo comunicado por la madre, a las 10 de la noche ella estaba subiendo por el Jirón Quilca junto a sus 2 hijas y se dirigían a su vivienda. Cuando de pronto entraron 2 motos de efectivos policiales y empujaron a la hija mayor contra la pared. Luego la policía agarró a la menor y la redujo al piso. La madre intentó socorrer a sus hijas, intentó porque no lastimaran, ¿no?, a sus hijas, pero no le permitieron. Luego llegaron 10 oficiales más para llevárselas a la comisaría correspondiente sin permitir a la madre acompañar a la menor, que justamente ella debía, porque es responsable, ¿no? Muy indignante, la verdad, lo ocurrido con la madre y sus hijas. Esto se está viendo mucho, sobre todo por estas marchas. Estamos viendo muchos videos publicados en las redes sociales donde la policía está abusando del poder, pero obviamente esto es un poco de oídos sordos para el nuevo ministro, ¿no? Y bueno, compañeras, también pasando a otro tono de la noticia, en la selva tenemos a la primera mujer concesionaria del país en certificarse como operadora de drones. Se trata de Flor Ramaina, quien utiliza la tecnología para proteger sus concesiones de ecoturismo en Madre de Dios y que hoy es símbolo para las mujeres de la región y en referente de la Asociación de Concesionarios Forestales Maderables y No Maderables de la provincia del Manu, Tambopata y Tahuamani. Su dedicación y valentía justamente ponían en riesgo su vida, que llegó a ser vulnerada en más de una ocasión. Para proceder a una denuncia penal contra los ilegales, ha tenido que encontrarlos infraganti, lo que ha costado justamente, como ella lo cita, golpes y amenazas. En el 2019, justamente, Romaina logró eliminar cualquier acto ilícito de deforestación en sus bosques desprotegidos. Es por eso que está viendo este reconocimiento a esta mujer, ¿no?, que está utilizando la tecnología para poder detener todo este tipo de actos ilegales. Escucho sus comentarios respecto a ello, compañeras. Gracias, Leli. Bueno, sí, pues con lo que Susana pues, nos da referencia, que no quiere ser parte de este atropello a la fe y confianza pública de nuestra democracia. Bueno, sus razones tendrá. Y bueno, también por otra parte, lo que nos indica sobre la madre, en la cual habla sobre que ha sido agredida por esta, creo que ha sido una mujer policía, ¿no?, que trataba de retirarlas muy agresivamente, ¿no? Como tú dices, Ceci, hay atropellos ahora, con el tema de que están saliendo pues los ciudadanos a las calles a protestar, ¿no? De alguna manera siempre va a haber ese tipo de roces. Y bueno, y en tiempo de tala y minería ilegal, pues y deforestación también que amenaza nuestra Amazonía, pues tenemos esta grandiosa mujer, ¿no?, que se convierte en una aliada de la protección del bosque. Así que una buena noticia dentro de tanta... todo esto. Gracias, Violeta. Muchas gracias, Leslie. Hasta la próxima. Chicas. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen 1000 poderes, son águilas, lunas, guerreras. Y ahora entramos al bloque de Mujer Emprendedoras con Jacqueline Ayhuasli. Bienvenida, Jacqueline. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias, Violeta. Sí, de mujeres emprendedoras, el tema de hoy. Sabemos que estamos atravesando un tema coyuntural, pero igual los emprendedores no nos podemos dejar quedarnos atrás y tenemos que seguir emprendiendo. Y una de las maneras para poder crecer nuestro negocio es poder identificar nuestra marca. Algo que ya estamos ahorita y se acerca ya a las campañas navideñas, los que hacen los centros comerciales y sacan promociones, ofertas, y lo que yo siempre observo, lo común de todos los años, yo soy una farmacia, a veces regalo productos de otra entidad. Un ejemplo son los panetones. Potencio y
identifico otra marca. Lo que yo siempre recomiendo, y yo he tenido la oportunidad de trabajar en colegios, regalaban productos de otra entidad. Yo les decía, ¿por qué no sacan productos con su marca? Ellos me dicen, pero es muy caro, muy costoso. Yo les digo, no, personalicen su marca. Es los famosos calendarios. Uno hace un calendario y lo primero que hace, ve la foto, ve la identidad, la marca, el producto. Entonces, a veces regalamos productos, otro ejemplo también son los chocolates. Los comemos y de ahí no nos acordamos quién nos regaló. Entonces, yo recomiendo a todas las personas ahora que potencien su marca, su identidad. Si yo me llamo Jacqueline Neguas, entonces regalo producto con mi marca. La gente que me recuerde, yo soy contadora. Entonces la gente dice, Jacqueline es contadora, me regaló este producto, me regaló esta bolsa con su marca y su producto. Es la única manera para poder crecer, tenemos que identificarnos y personalizar todos los productos que tengamos. Lo que antes, ustedes se dan cuenta, Roxana y Violeta, los supermercados vendían productos, siempre han vendido productos, pero ahora sacan con su marca. El azúcar, Metro, el azúcar, Plaza Bella, el azúcar, ¿por qué? Porque están haciendo crecer y potenciar su identidad. Es una manera de poder y alternativa de que la gente nos identifique y que nuestro nombre, nuestra empresa siga creciendo en diferentes mercados. Así es, Jacqueline, ¿no? La diferenciación es el servicio al cliente, ¿no? Es lo que te marca la diferencia de tu competencia, ¿no? Lo importante es eso, ¿no? La fidelización. Sí. Exacto. La fidelización. Y no solamente exacto. eso, sino que los que gerencian tal vez algún negocio, diversificar su riesgo, ¿no? Tal vez en pandemia te podrá ir mal, ¿no? Tal vez con ciertos activos o pasivos, pero tendrías que, como se dice, equilibrarlo con otro tipo de producto, tal vez financiero, o otra área ya, ¿no? Muchos han tenido que cambiar de rubro, de sector, para poder, de alguna manera, equilibrar, pues, sus costos, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante dentro del tema de inversión. Gracias, Jacqueline, y bueno, ya nos veremos para la próxima edición de Palabra de Mujer. Gracias. Y bueno, y volvemos después de esta pausa con Evelyn Malca en el bloque de Mujer de la Historia. Cuando quieren logran lo imposible, saben que sus almas son indestructibles, nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar. No tienen miedo a caer. Bueno, amigos, y ahora volvemos con Evelyn Malca en el bloque de Mujer en la Historia. Hola, ¿qué tal, Roxana y Violeta? Gracias por el pase y es un gusto estar nuevamente en el programa con ustedes. Bueno, hoy en la sección tenemos a una mujer que hace poco se le conmemoró 168 años de nacimiento y que además perteneció a la primera generación de mujeres ilustres en la historia del Perú. Se trata de Grimanesa Martina Mato Usandivaras, más conocida como Clorinda Mato de Turner. Clorinda nació un 11 de noviembre de 1852 en el departamento de Cusco. Durante su crecimiento, ella aprendió a hablar el quechua y el español. Tiempo después, tras la muerte de su madre, tuvo que abandonar sus estudios para dedicarse a cuidar a su padre y a sus dos hermanos menores, David y Daniel. Clorinda, desde temprana edad, demostró su talento para la escritura, pues apenas con 14 años ya editaba un periódico estudiantil y escribía obras de teatro. 5 años después, cuando ella tenía 19 años, se casó con un comerciante británico llamado Joseph Turner, y él fue quien le nombró como ahora todas la conocemos, ¿no? Como Clorinda. Al poco tiempo después, la pareja se dedicó a un negocio de lana, de alpaca y vicuña. Desde ese momento surgió la carrera literaria de Mato. Empezó a escribir poemas, artículos. Estos aparecían bajo los seudónimos de María, Bexabe, Adelfa, en diarios regionales como El Heraldo, El Eco de los Andes o El Mercurio. Clorinda llega a ser muy conocida en Lima y a los 25 años visita por primera vez la ciudad en compañía de su esposo. Fue invitada a reuniones y festejos literarios. Por otro lado, en las colaboraciones de las principales publicaciones literarias, Clorinda firmaba los artículos con su nombre o con el anagrama Carlota Dimón. Y años después, tras la muerte de su esposo en 1881, en unos 2 años, Clorinda se mudó a Arequipa. Luego se convirtió en jefe de redacción en el diario La Bolsa, donde escribió sobre el comercio, la agricultura, la inmigración, problemas indígenas y educativos,
pero especialmente con un interés en la educación de las mujeres. Además, en 1889 asumió la dirección del diario El Perú Ilustrado, el cual era una revista literaria que era considerada como la más importante de Lima en esa época. En febrero de 1892, Mato, con el apoyo de su hermano, fundó una imprenta feminista llamada La Equitativa, donde imprimió su nueva publicación quincenal, Los Andes, donde apoyaba las ideas políticas de su amigo, el expresidente Andrés Sabino Cáceres, y su libro Leyendas y Recortes, además también obras de otras escritoras. En 1884, en Arequipa estrenó su única obra teatral, Imac Sumac, y 4 años después estrenó en Lima. Mientras vivía en Argentina, colaboró en diarios como La Prensa, La Nación, La Razón y El Tiempo, y en otras revistas distinguidas. En 1896 fundó y editó una revista con interés social y literario llamado el Bucaro Americano, entre otros libros también que escribió Clorinda. Tenemos Tradiciones Cusqueñas, que es una serie de ensayos y bosquejos históricos, bocetos al lápiz de americanos célebres, un libro basado en descripciones histórico-biográficas, su primera novela, Ave sin nido, su segunda novela, Indigenista, Índole, Herencia, tercera novela, que es una crítica a la desintegración moral de la sociedad limeña, y Viaje de Recreo. Este fue su último libro que escribió, ya estaba muy enferma, y bueno, este libro se basa en las impresiones que tuvo cuando realizó un recorrido por Europa. El 24 de octubre de 1909, Clorinda de Mato murió de pulmonía a los 57 años en Buenos Aires, Argentina. Y en 1924 los restos de Clorinda Mato de Turner fueron traídos a nuestro país. Bueno, Clorinda fue una gran mujer intelectual y valiente que también fue periodista, ¿no? Incursionó en la política y, a pesar de los problemas y la sociedad machista del siglo XIX, comunicó libremente lo que sentía, compartió sus pensamientos e ideas ante la lucha de los derechos de los indígenas y de las mujeres, ¿no? Bueno, compañeras, eso fue todo en Mujer en la Historia, y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias, Violeta. Y bueno, ahora entramos a nuestro bloque esperado, que es el bloque de entrevista, ¿no? Nuestro invitado para el día de hoy es el abogado, ex ministro de la cartera de Defensa, especialista en Derecho Constitucional, Alberto Otárola. Después de la pausa. Cuando quieren logran lo imposible, saben que sus almas son indestructibles, nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar. No tienen miedo a caer. Bueno, queridos radioyentes, regresamos nuevamente en Palabra de Mujer con la entrevista esta tarde de un magistrado, de un jurí, una persona dedicado a los temas legales, especialista, además político, y con una experiencia que nosotros estamos orgullosos de presentarlo esta tarde, al doctor Alberto Otárola Peñaranda, que fue ministro de Defensa, jefe de Devida, y muchos que ya mi compañera Roxana ha hecho la presentación correspondiente, pero no quería dejar de lado. Muy buenas tardes, doctor. Estamos con usted nuevamente. Qué gusto de esta tarde verlo aquí. Y creo que es importantísimo su presencia y contar también con una pequeña entrevista. Bueno, muchas gracias por la invitación, Violeta. De todo lo que veíamos, quisiera saludarle especialmente y empezar quizás con un pequeño análisis. ¿Qué le ha parecido la semana? Préndeme. Que ha sido muy candente en nuestro país, no solo por la vacancia, la actitud del Congreso, esos dos poderes enfrentados, pero también las marchas permanentes en estos últimos días. Bueno, en primer lugar, un saludo al programa, a todos los escuchas, que efectivamente la arbitraria decisión del Congreso de aprobar una vacancia presidencial desconociendo los alcances de la Constitución y extendiendo indebidamente la interpretación del artículo 113,
ha producido una gravísima crisis política, Violeta, y ha afectado el orden constitucional y obligado a la ciudadanía y a los jóvenes a salir a las calles a defender sus derechos. Entonces, se trata de un gobierno ciertamente ilegítimo, que tiene varios componentes que son menester analizar brevemente. Yo lo resumo en tres. Uno, no proviene de la legitimidad de origen, que es la condición para que un gobernante tenga la tranquilidad de dirigir los destinos de un país. En la teoría del derecho constitucional se dice que la legitimidad de origen no es sinónimo necesariamente de legalidad, sino de convicción, de creencia y de perspectiva de vida conjunta de la nación, que une a la población con sus gobernantes. Entonces este es un gobierno espurio porque no ha nacido de lo legítimo, ha nacido de una componenda que se ha trabajado en las cuatro paredes de la presidencia del Congreso de la República. Entonces han estado como encerrados, atrapados en una dinámica, una encerrona de repartija del poder, y cuando han salido a las calles, inclusive teniendo el cuajo de sostener de que había poca gente protestando, pues se dieron con la realidad. Una realidad muy compleja, pero a la vez muy esperanzadora, porque yo he estado en las marchas, he estado acompañando al presidente Humala en las marchas, y lo que nos alegraba y satisfacía era la inmensa voluntad, sobre todo los jóvenes, de defender y reclamar sus derechos. Como dicen, se ha metido con la generación equivocada. Así que esa misma población va a retomar la legitimidad de origen y le va a dar, estoy seguro, un cauce constitucional a esta crisis. Así es, doctor. Aparte de eso, entonces podemos decir que los dos principios básicos para una representación especialmente necesita, que es la legitimidad que usted decía, y la legalidad. ¿Quiere más o menos, pudiera aclararnos para nuestros radioyentes, esos dos principios básicos que no los tiene el interino usurpador, el presidente Merino? Bueno, yo creo que la legalidad la da el marco constitucional. La sucesión es que se establece en el artículo 115. Dice, ¿no? El presidente, cuando el presidente vaca, asume el vicepresidente, o en su defecto el segundo vicepresidente, y él, finalmente, el presidente del Congreso. Es un procedimiento, lo que llamamos del derecho parlamentario, ¿no? Del derecho constitucional. Pero más allá de eso, está toda una interpretación, una visión sistemática de la Constitución. La Constitución quiere separación de poderes, que no la tenemos, porque en este momento ya nos hemos dado cuenta que el poder es único. Todos los que dieron este golpe de Estado, que es un golpe de Estado en el Congreso, se han trasladado, han caminado 1 kilómetro a Palacio de Gobierno, entonces no hay un control efectivo del poder. Creo, sin soslayar la capacidad de algunos de los ministros, que la conformación de este gabinete es de ultraderecha, no representa a toda la sociedad. Es un gabinete reaccionario que vive en el siglo pasado y que entiende la política como en el siglo pasado, es decir, entre paredes y entre cafés y puros, tratando de resolver el destino de un país que ha cambiado mucho en los últimos 50 años. Entonces hay que volver a los orígenes, a la legitimidad de origen, a convocar al pueblo. Es por eso que creo que más allá de la salida que se le dé a esta crisis constitucional, debemos empezar a pensar sobre la necesidad de convocar un gran referéndum y preguntar al pueblo si es que desea o no que se cambie esta constitución, como lo hizo Chile hace poco. ¿Y por qué es importante abrir ese debate? Porque este pueblo que ha salido masivamente a las calles, ahora está en la perfecta capacidad de elegir un Congreso Constituyente que nos dé una sabia constitución y que resuelva estos problemas que no ha sido posible resolverlos, ni nosotros, ni siquiera el propio Tribunal Constitucional, ¿no? Así que debemos regresar al origen, convocar a una nueva constitución, una constitución democrática que respete los derechos, integre otros, que rompa algo que no ha podido afectar ni regular en la constitución de Fujimori, que es, por ejemplo, los monopolios, ¿no? Esta constitución le hace el juego en pared con los grandes monopolios de intereses del país. No se va a cambiar necesariamente el modelo económico, pero sí se puede mejorar mucho este capítulo 4, que ha sido testigo de muchas inequidades. Hay que incorporar nuevos derechos, el derecho al agua, la definición sobre los subsuelos, en fin, Violeta, creo que es un momento constituyente. Estamos ante un momento constituyente, ¿no? Claro, y ese momento constituyente, exactamente, es cuando la gente está en las calles buscando un cambio,
y cuando este cambio es imprescindible para salir de una crisis política. Así es, doctor. Decíamos entonces, el artículo 115 que usted mencionaba le garantiza la legitimidad en cuanto a la sucesión, ¿no? Pero todavía falta mucho. Ojalá que el TC podía haber tomado las acciones necesarias en su momento oportuno, que no hay una interpretación expresa del artículo 113, ¿no? Entonces, la vacancia es legítima, la vacancia es apropiada, además, como usted decía, o simplemente para la lectura para la ciudadanía, como hemos visto en estos últimos días en las marchas, es que simple obedece a una componenda de un grupillo que están tras de los intereses de ese grupo exactamente, ¿no? En cuanto a la educación, la intervención de la educación, quizás traerse abajo la reforma política y otros. Entonces, quisiéramos ver si el artículo 13 ya fue suficiente interpretación mediante el Congreso, o mejor hubieran esperado que lo podía haber hecho el resultado de lo que presentó el presidente Vizcarra, de competencia, ¿no? Una acción de competencia que presentó, debería haber resuelto para que tenga esa expresión, pues, formal y objetiva, ¿no? Mira, Violeta, yo he estudiado este tema, inclusive lo he escrito. Cuando el artículo 113 relata las causales de vacancia, son causales objetivas, es decir, desde la Constitución de 1832 en el Perú, se pensaba, bueno, que el presidente, digamos, no es eterno, puede presentarse algunas causas objetivas que haga necesario declarar que el Congreso declare la vacancia. ¿Cuáles son las causales objetivas? La muerte, la renuncia, ¿no es cierto? Y se decía, ¿y qué pasa si el presidente pierde las facultades psicosomáticas o mentales? ¿Qué pasa si el presidente queda permanentemente incapacitado de manera física, sufre un accidente? Entonces se tiene que vacar y asumir el vicepresidente. Entonces, cuando la Constitución habla de permanente incapacidad moral dentro de las causales objetivas, en realidad el constitucionalismo histórico se refiere a la incapacidad mental, es decir, cuando pierde la capacidad de razonamiento, de raciocinio, y además eso tiene que ser permanente, ¿no? Yo lo interpretaría en este momento, por ejemplo, cuando el presidente no puede tomar decisiones autónomas, eso es declarado, ¿no es cierto?, por un certificado médico expedido por autoridad competente, y dice, no, este señor no puede dirigir el país porque tiene una enfermedad mental, ¿no? A eso esa es la causal objetiva a la que se refiere la Constitución. En cambio, este Congreso y los anteriores, algunos de los anteriores, han entendido que la incapacidad moral permanente es un sometimiento a un acondicionamiento de indignidad, es decir, bueno, pero la indignidad o la calificación moral es muy amplia, es objetiva y lo más arbitrario que pueda haber. Lo que para algunos puede estar mal, para otros puede estar bien. Entonces, para este Congreso ha entendido de que las acusaciones, que dicho sea de paso, son muy serias y deben investigarse con rigor contra el expresidente Vizcarra, calificarían como incapacidad moral. Pero están haciendo mal uso de ese artículo, entonces han utilizado, ¿no es cierto?, esa causal para dar un golpe de Estado, que es cuando sea un golpe de Estado técnicamente cuando se vulnera expresamente el texto expreso de la Constitución, que es lo que ha ocurrido. Entonces tenemos un gobierno ilegal, ilegítimo, y la necesidad de corregir esa interpretación, de aclarar la Constitución y de hacerlo de una manera más pronta, ¿no? Ojalá sea eso, aunque creo que ha tenido que suceder marchas, ha tenido, creo que también una carta de la OEA, como para que el TC, ¿no?, pongan la fecha y puedan ver justamente a esa cuestión de confianza que ha presentado, pues, de competencia, perdón, el presidente en su momento del Ejecutivo, y hubiera sido pertinente antes. Entonces, quiere decir, doctor, si no fue la expresión natural de ese artículo objetivo, ¿no?, objetivamente, si no ha sido realmente subjetivo, ¿no?, y hacer creer a la población que es legítimo esa vacancia, que en algún momento el TC podría declarar inconstitucional esa vacancia. Bueno, tiene que resolver un conflicto de competencia, que es una demanda. Cuando se presenta un órgano del Estado, le dice al Tribunal Constitucional, este otro organismo está invadiendo mis competencias. Eso se llama invasión por menoscabo de competencia. Y le dice, tu Tribunal Constitucional decide quién tiene la competencia. En este caso, el Poder Ejecutivo le ha dicho al Tribunal Constitucional, el Congreso pretende invadir las competencias del presidente de la República, que está en el artículo 118 de la Constitución, interpretando de manera inconstitucional el artículo sobre la vacancia. Entonces, ¿cuál es la competencia? ¿Qué cosa es lo que le corresponde a cada órgano del Estado?
El Tribunal Constitucional tendrá que decir lo pertinente. ¿no? Hubiera sido mucho mejor para el país si hubiera conseguido, por ejemplo, la medida cautelar, que como tú lo sabes, eres abogada, una medida cautelar la da un juez, en este caso el Tribunal Constitucional, como una suspensión, ¿no es cierto?, temporal del acto que se denuncia como que afecta a un derecho constitucional o en este caso un proceso orgánico. Entonces el tribunal pudo haber dicho, bueno, mientras veo el fondo del asunto, dispongo que el Congreso no utilice el artículo, hacia adelante temporalmente el artículo 113, y se acababa el problema. Sí. Y luego se daba tiempo para fallar sobre el fondo del asunto. Pero inclusive con lo que resuelve el Tribunal Constitucional, Violeta, en este momento, va a ser un parche más a la Constitución. Casi nadie lo sabe. Yo suelo publicar algunos libros exegéticos, de análisis exegético de la Constitución, y en este momento la Constitución en el 93 tiene más, casi 50 reformas, es decir, es una Constitución medio Frankenstein, se la ha reformado, entonces pierde consistencia, hasta por técnica constitucional es urgente redactar un nuevo texto que uniformice, que modernice y que adecue las cláusulas al moderno derecho constitucional. Entonces, tanto por razones de forma como de fondo y por técnica constitucional, es urgente una nueva Constitución. Bien, doctor, ya para ir culminando esta entrevista, ¿qué nos avisora hacia el Bicentenario? Porque, como hemos visto en las calles, las marchas van a continuar. Como dijo usted al inicio, se han metido con una generación equivocada. No solo quizás la gente ha podido superar en este tiempo de pandemia muchas dificultades y obstáculos y ha aprendido a ser fuerte. Y esa fortaleza también emana en una esperanza de que un país puede darle salud, educación de calidad, pero no ha encontrado eso en este Estado, en este gobierno quizás ausente, y más aún los poderes del Estado confrontados entre ellos por sus propios intereses, más allá de ver qué le dan a la sociedad. Y creo que esta sociedad, estos jóvenes, y más aún todos los peruanos, indignos, desde la clase más baja hasta la más alta, desde Tumbes hasta Tacna, y todo el Perú, como se ha movilizado ayer, me recordaba los años 90, los 2000, en los 2000 cuando marchábamos en las calles muchos estudiantes, y creo que es importante que los peruanos no solo llamen a esta unidad patriótica, sino también volver, como usted dice, a que este contrato sea distinto a la necesidad, acorde a la realidad, pero además de eso, creo que esta Constitución ya no está a las circunstancias que la población necesita. Y usted como constitucionalista, especialista en estos temas, ¿qué nos queda para el Bicentenario si esto va a continuar? Y de hecho va a ser así con las marchas, además viene el proceso electoral. ¿Qué recomendaciones nos daría, doctor? Nos queda muy poco para el Bicentenario, y lo que debió haber sido una gran fiesta nacional está siendo, digamos, cubierta de un humo gris que proviene del mal manejo de la clase política sobre nuestro proceso político, y además con la lamentable presencia del COVID y la muerte de miles de peruanos por esta pandemia. Entonces, no vamos a tener un buen Bicentenario, Violeta, esto parece que va a ser así, lamentablemente. Pero el Perú no es la primera vez que ha tenido unos baches de este tipo. Ha tenido muchísimos periodos de crisis, tanto de salud como institucionales. Y estoy totalmente seguro de que vamos a salir de esto como hemos salido de todo lo anterior. Creo que el gobierno que resulte electo el 11 de abril del 2021 no va a poder gobernar solo. Mira, yo ya estoy viendo, avisorando un poco lo que debiera ser el presidente que resulte elegido en esa fecha, a partir del 28 de julio de 2021. Yo creo que debiera convocar ahí sí a un amplio gobierno de unidad nacional, sobre todo en homenaje a nuestro Bicentenario, ¿no? Y que sea una plataforma de gobierno en el que la mayoría de los partidos están representados, democráticos. Hablo de partidos democráticos, ¿no? Porque también ve en este momento hay partidos que no son democráticos, ya sabemos quiénes son. Así es. Y que haga un esfuerzo en común para retomar la senda del crecimiento. Entonces lo que yo deseo, y creo que va a pasar, es que se va a imponer la gran unidad nacional que se ha expresado en estas marchas. En estas marchas hemos visto que todo el país democrático ha salido a las calles, sin distingo de creos, ¿no es cierto?, razas, militancia política, ¿no?
Los políticos necesitamos siempre, como decía un viejo maestro mío de la política, siempre necesitamos pisar el cemento, ¿no? El político que no sale a pisar el cemento, a caminar en las calles o a latear, como dicen los chicos y decíamos nosotros también, pues está muy ajeno a la realidad. Y lamentablemente uno de ellos que no pisan cemento, en este momento ha sido convocado para dirigir la presidencia del Consejo de Ministros. Regresando a lo primero, creyendo que los problemas del país se resuelven tomando un cafecito con los amigos en los grandes bufés de aguados. El país es otro, el país ha cambiado, y esta dura lección que van a recibir los golpistas, estoy seguro que nos servirá de ejemplo para retomar por la senda del crecimiento, de la democracia y de la unión nacional a nuestro querido Perú. Muchas gracias, doctor. ¿Algo más finalmente que decirle a los radioyentes? Y esto, de hecho, que va a llegar también mediante Face y otros a todos los compatriotas que en estos momentos tienen el mismo sentir que todos los ciudadanos de a pie tenemos. No, muchas gracias, un gran abrazo a todos ustedes, un saludo a este lindo programa, la verdad que me encanta el programa de ustedes, las felicito, y el sentido y el liderazgo de las mujeres en este momento va a ser crucial. Yo en la marcha he visto cómo las mujeres de nuestro país, jóvenes, las mujeres profesionales, las dirigentes populares, se han puesto la bandera del Perú encima del hombro y han avanzado con todo el pueblo, ¿no?, a recobrar y retomar la democracia. Así que gran abrazo para ustedes y muchas felicitaciones por esta iniciativa también. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos muchísimo y le comprometemos que vamos a seguir con, esto no es la primera ni la última, vamos a seguir quizás llamándole porque es importantísimo. Usted como constitucionalista, es momento y año constitucional y esto va a ir al pie, que la población también sea sensible al sentir mismo, ¿no?, de todos los jóvenes, en especial mayor porcentaje, pero también en una necesidad histórica que requiere nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas doctor. gracias. Gracias, Violeta. Y bueno, llegamos al final del programa. Espero que hayan disfrutado de todo el aporte del equipo de Palabra de Mujer, ¿no? Un fuerte abrazo para todos y recuerden no bajar la guardia ante este virus y sobre todo ser responsables, ¿no? Mañana domingo, así que nada, hasta la próxima. A descansar. Gracias. A descansar. Muchas gracias. Buen fin de semana. Cuídense mucho. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen 1000 poderes, son águilas, lunas, guerreras.